Bon dia a tothom, buenos días a todos. En premier lieu, au nom de la paroisse, nous remercions comme toujours la présence de notre évêque Radical Luca ici parmi nous pour la fête patronale. En même temps, nous remercions aussi la présence de Novak Djuric qui vient pour faire une conférence sur le concept de conciliarité dans les traditions orthodoxes. Nous remercions aussi la présence de tout le monde qui vient de France, la présence la presencia también de todos los que vienen de otras parroquias de aquí del Estado español, de Galicia, del País Vasco, de Canarias, i també la presència dels que venen d'altres parròquies d'aquí de Catalunya. Jo ara li passaré la paraula a donar les gràcies també a la Tàmara, que està aquí per fer la traducció, i li donaré la paraula a la Maria Rosa, que és la que farà la presentació de la conferència. Buenos días. Vamos a hacer un poquito la presentación de Novak, muy brevemente, pero para ver un poquito cuál es su recorrido. Él nació en Belgrado, estudió después, ya más tarde, estudió matemáticas en París. También estudió teología en el Instituto Ortodoxo de San Serge. Estudió también en el Seminario Ortodoxo de San Vladimir en Nueva York, donde estuvo 2 años y estudiando sobre todo la materia de eclesiología. Luego, en el año 2011, él participó en un proyecto de reconstrucción en el Kosovo, o sea, después de la guerra, juntamente con el obispo de Kosovo y juntamente a través del Instituto de Teología, el existente, pues estuvo participando, según me dijiste, ¿no?, en este proyecto sobre todo de reconstrucción, ¿no? Del seminario. Del seminario. Del seminario concretamente, de Pritze. Allí estuvo 1 año. Luego, en el 2012, ya en París, y lo que es ahora él actualmente, que es el secretario de la diócesis del Patriarcado de Serbia para Europa Occidental. Actualmente él es el secretario de Monseñor Luca y ayuda en muchas tareas, así nos consta. Bueno, y hoy agradecemos, pues él está aquí entre nosotros y, como ya se ha anunciado, el tema de la conferencia es sobre la conciliaridad. Lo que es ahora él actualmente, que es el secretario de la diócesis del Patriarcado de Serbia para Europa Occidental. Actualmente él es el secretario de Monseñor Luca y ayuda en muchas tareas, así nos consta. Bueno, y hoy agradecemos, pues él está aquí entre nosotros y, como ya se ha anunciado, el tema de la conferencia es sobre la conciliaridad. Pienso que primero quieres tú mismo hacerlo en castellano, sí, una parte. Sí, una parte en castellano, y luego si puedo... Luego traduciré, sí. Sí. Y ella tiene una parte traducida. Él ha querido, habla muchas lenguas y ha querido hacer este esfuerzo, pues de hacerlo llegar en castellano y luego ya seguirá Tàmara, que lo irá traduciendo seguramente del serbio. Bueno, muchas gracias en nombre de todos. Gracias, buen día. Buenos días. Querido obispo, padres sacerdotes, el pueblo de Tío, diáconos, hermanos y hermanas, gracias por el honor que me han dado. No tengo mucha experiencia con la conferencia. Este es un tema que estoy tratando de elaborar en mi tesis doctoral. Le voy a tratar de presentar en español. Cuento con su paciencia.
Vladimir Bogoslovite. Bendice, obispo. El tema es conciliaridad o sinodalidad. La palabra conciliaridad viene del concilio y sinodalidad, que viene del sínodo, es sinónimo. Y también la colegialidad. Incluso y catolicidad puede ser un sinónimo. Concilio se puede identificar también con consejo, asamblea, sinaxis. Escuchamos sus palabras a menudo en la vida de la Iglesia. El concilio o el sínodo de obispos ante todo. Luego y el concilio ecuménico o la preparación del concilio panortodoxo. Recientemente había el sínodo católico sobre la familia. Es tan ejemplo de la palabra concilio. El concilio se refiere principalmente a la asamblea de obispos, regular o anual, o extraordinario en ocasiones especiales. Sin embargo, el sínodo califica la liturgia, la asamblea de fieles en un solo lugar. Celebre epitafto de apóstol Pablo. Entonces, sínodo o concilio indica iglesia. En griega, sínodo significa viajar en común, mientras que concilio y iglesia etimológicamente significan la convocación de una asamblea. Es interesante también que la palabra eslava por católica, iglesia católica, en la traducción eslava del símbolo de la fe, sea Saborная Церковь, a saber, iglesia sinodal e iglesia conciliar. Sínodo se refiere a la Santísima Trinidad también. En Isaías, Cristo es ángel del gran consejo preeterno. Esta es una de las formas iconográficas de Cristo. Entonces, Cristo es el sínodo, es lugar de la asamblea o tierra de los vivientes. Cristo como personalidad católica, personalidad corporativa universal. Cristo es el nuevo Adán. Ya Adán como el primer hombre representa toda la humanidad. También Cristo como el último hombre. Vamos a empezar con el significado habitual. El sínodo de obispos. Los cánones estipulan que cada región tiene un sínodo local de obispos. Para cada provincia hay que haber un sínodo de obispos. Alrededor del obispo principal de esa región, alrededor del obispo de la metrópoli, centro metropolitano. Este es sínodo metropolitano. Esta es la forma más temprana del concilio, del sínodo en la historia. Luego hay el sínodo patriarcal, más complejo. Hoy en la Iglesia Ortodoxa hay 14 tales sínodos locales, excepto en la diáspora. Aquí donde estamos nosotros, en Francia, España, Cataluña, Iberia, no hay tales sínodos. Aquí se prevé la formación de sínodos episcopales, sínodos canónicos tradicionales. Entonces, hay sínodo metropolitano o patriarcal. Por ejemplo, Iglesia Serbia tiene el sínodo con el patriarca
y una cuarentena de obispos. Así hay el primer obispo y otros obispos que lo rodeaban. El título el patriarca, pero el sistema es metropolitano. Así es en Grecia el arzobispo y a su alrededor los metropolitanos. Y también en Antioquía, donde hay el patriarca y los metropolitanos. Pero es forma metropolitana del sínodo. Romanos tienen un sínodo patriarcal. Esto significa que hay dos grados. Primo, hay patriarca y a su alrededor están todos los metropolitanos y los obispos vecinos. Al mismo tiempo, en cada región metropolitana hay un sínodo metropolitano y alrededor del metropolitano los obispos geográficamente más cercanos. Un sistema similar hay en Iglesia rusa. Otro uso común de la palabra concilio es concilio ecuménico. Había 7 en toda la historia de la Iglesia ortodoxa. En la Iglesia católica había 20. Teóricamente, en ellos todos los obispos pueden participar. En la práctica, participan todos los obispos de los lugares más cercanos y representantes de otras regiones. Concilios ecuménicos sobre temas de importancia ecuménica. Concilio es ecuménico si todos los obispos, todas las iglesias, todos los fieles aceptan sus decisiones. No solo si en un concilio participan una gran cantidad de obispos, necesita la recepción. Fue concilios con muchos obispos a escala ecuménica, sino no están ecuménicos. ¿Cuál es el origen del concilio sínodo episcopal? Primera, es una asamblea para ordenación de un nuevo obispo. Por regla general, los obispos vecinos, por lo menos 2 o 3, ordenan a nuevo obispo. Hipólito de Roma, ya a principios del siglo III, describe la ordenación. Nuevo obispo es ordenando en la liturgia, para presidir a la liturgia. Obispo es ordenado a principio de la liturgia antes de entrar en el trono, en el lugar alto, antes de la proclamación del Evangelio. Así lo ordenan a ascender al trono para anunciar el Evangelio, la buena nueva, y para ofrecer las presentes, pan y vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, nuevo obispo es ordenado para hacer exactamente lo que hacen otros obispos. Porque hay el sinónimo colegialidad. Colegialidad, sí. A continuación, los obispos se reúnen para resolver el problema. Los problemas. El problema que se ve comprometida la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia
en la práctica es la comunión dentro de las iglesias o la comunión y la comunicación entre dos obispos, dos diócesis. Para la iglesia es imposible que haya dos altares separados en un solo lugar. Si alguien comete otro altar, será convocado por el sínodo. Es la causa para la primera asamblea apostólica en Jerusalén. He discutado a los problemas en Antioquia. ¿Qué problemas? Dos asambleas separadas, dos grupos separados, cristianos del judaísmo separados de los cristianos gentiles. El problema surgió a causa de Origen, pero se manifiesta como de dos comunidades separadas. Es imposible. El apóstol Pablo pide a todos a comer juntos, a hacer la comunión juntos. Hay testimonios ya en el siglo II de los concilios contra los montanistas, las nueva profecía, pero esas no eran las profecías sobre Cristo. Es imposible por la iglesia. Todas las profecías acerca de Cristo, todo se cumple en Cristo. No hay otra profecía, no hay otro evangelio. Durante la liturgia se lee el evangelio. Fidelidad, nosotros somos fidelidad a la predicación del evangelio. Si alguien hoy predica o profetiza, lo debe hacer sobre la iglesia y Cristo en ella. San Ireneo en el siglo II dice: nuestra fe es consistente con la Eucaristía. Creemos así como servimos, como oficiamos. La pequeña entrada de la Eucaristía, obispo es en el trono, hay anuncia del Evangelio, las personas, las fieles, aceptan el Evangelio. El Evangelio anuncia a Cristo y a la Iglesia, cuerpo de Cristo crucificado y resucitado. En anáfora, digamos, lo que es tuyo, teniéndolo de ti, te lo ofrecemos en todo y por todo. Es redimiento, es comunión, es la liturgia de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. En el siglo III, en Cartago, concilio sobre el bautismo de los herejes, sobre el arrepentimiento, el retorno a la Iglesia, sobre renegados durante la persecución. Luego los sínodos de Antioquía han debatido las enseñanzas sobre Cristo. Cada sínodo está juntado a la liturgia. La liturgia es nuestra amén al Evangelio, al anuncio de que Dios se hizo hombre, amén al Dios hombre, Cristo resucitado, y nuestra aceptación de la comunidad y de la comunión en el pan y la sangre de Cristo. Se puede ofrecer la liturgia con las enseñanzas de los montanistas, nuevas revelaciones del Espíritu Santo. No puede. El Espíritu Santo es el espíritu de comunidad, el espíritu de la Iglesia. La Iglesia es la comunión del Espíritu Santo.
Si algo es del Espíritu, eso indica a la Iglesia y a Cristo. El bautismo de los herejes. Alguien fue bautizado en la herejía. Puede recibir la comunión en la Iglesia. Alguien ha renunciado a Cristo. Si y cuando un tal puede dar la vuelta a la comunión y participar en la liturgia. Alguien predica un evangelio diferente a Cristo, diferente del Cristo que era completamente Dios, que es completamente Dios y completamente hombre. Es posible la comunión. Un tal puede recibir y dar la Santa Comunión. Estas son preguntas que resuelve el sínodo. Cánones sobre asambleas regulares. Digan y hablan sobre la comunión y la excomunión. Primero concilio, canon 5, parla sobre estos dos temas. Canon apostólico 37 considera a las disputas doctrinales. Canon apostólico 1 sobre ordenación, como el canon 4 del primer concilio ecuménico. Canon 9 del Antioquía instituye sistema metropolitano. El sistema metropolitano significa que todos obispos vienen a la ciudad. En el siglo IV, de forma espontánea y ordenación, Obligación. Tenemos obligación para que todos los obispos se reúnan, se junten, obispos vecinos de los lugares vecinos, sí, de la misma región. Dado que la ciudad metropolitana a lo general Vale, sí, ahora pasamos a la traducción, porque es más o menos hasta aquí, aunque bueno, me parece que la próxima vez ya lo hará en catalán, ¿no? Que Prvo vreme su bili spontane rukopoloženja, mogli su da rukopolože više episkopa sa strane. En los primeros tiempos, espontáneamente se hacían estas ordenaciones, diferentes obispos que venían podían hacerlo. Sí. Ali je zbog, kako se hrišćanstvo raširilo i postalo državna religija većine stanovništva, pero mientras se expandía el cristianismo y se convirtió en una religión oficial de la mayoría de las mayorías, rukopoloženja episkopa koji nisu iz iste oblasti, la ordenación de los obispos que no son de una misma región, dovodili su do haosa velikog. Traían una situación muy caótica. Kao na primjer u Antiohiji, como por ejemplo en Antioquía, gdje tokom pola veka, tako reći, bilo 4 episkopa. Durante casi medio siglo había 4 obispos. Jedan čak je na primjer došao iz Sardenje da rukopoloži u Antiohiju koja je na istoku skoro. Y uno incluso vino de Cerdeña para ordenarse en Antioquía, que estaba en Oriente lejano, digamos, mucho más lejos de donde venía. I zbog toga su ustanovili da jedino mogu ovi susedni episkopi da rukopolažu. Así que se llegó a esta decisión que solo los obispos de las regiones cercanas pueden ordenar.
A to je zato što mora da bude praktičan, da oni se poznaju praktično, da znaju jedan Y esto drugog. es porque se insiste en que tienen que conocerse concretamente, tienen que conocerse uno a otro, Tako realmente. svedoče da su identični u veru. Así que pueden testimoniar que son iguales en la misma fe. I u kanonima koji govore o tome, koji Y en los cánones que hablan, instituyen estas reglas, uvek se koriste reči siempre se utilizan las palabras koje imaju efharistijsku tu dimenziju, liturgijsku que dimenziju. tienen una dimensión litúrgica, eucarística. Znači, kaže, episkopi se sabiraju u glavnom gradu. Así que se dice, los obispos se reúnen, se Sinodo, juntan, sínodo en una misma ciudad. I da bi se očuvao taj efharistijski kontekst, Y para conservar este espíritu eucarístico, este contexto, pozivaju se susedni episkopi da se pričeste u glavnom gradu zajedno svi. se invitan los obispos de las regiones cercanas para hacer la comunión conjuntos en este lugar central. I o čemu je reč? ¿Y de qué hablamos aquí? Crkva izobražava zajednicu svetih oko Hrista. La Iglesia así expresa la unión, la comunión de conjunto alrededor de Cristo. I to je Hristos koji sudi svetu Así que es Cristo que juzga al mundo i koji, ako istovremeno sudi tako što sebe prinosi, pero juzga del modo que se entrega para la vida, se sacrifica, daje svoj život, daje sebe. da su vida y se sacrifica. I tako prenosi i sebe, ali i sve. Prenosi sve i sve. De este modo se entrega, se sacrifica a sí mismo y también a toda la Sve humanidad, prenosi da Bogu Otcu. al Dios Padre. I tako uvodi i nas, Y de este modo nos introduce también a nosotros, koji smo u njega poverili, u taj odnos njegov sa Ocem. que creemos en Él, en esta relación que Él tiene con el Padre. I na taj način Hristos je prvo sveštenik. Y de este modo nosotros consideramos que Cristo es el primer sacerdote, Kako o njemu govori poslanica Jevrejima. como habla de Él la epístola a los judíos. Hebreos. A los hebreos, sí. I tako, po toj slici, episkop u ime Hristovo prinosi. Según esta imagen, el obispo sacrifica, ofrece en nombre de Cristo. Tako da postoji jedinstvo. Así que hay una identidad, hay una unión, identificación između Hrista i svetih oko njega, entre Cristo y los Santos. santos alrededor suyo, i sa liturgijom koju mi služimo. y también con la liturgia que estamos oficiando. Koji služi pre svega episkop, kojem predsedava episkop. Que sobre todo preside el obispo. I zapravo sinod, kad se skupe svi drugi, sabor, sinod, Así que el sínodo, cuando se juntan todos, ima zadatak tiene, tiene como fin da da svedočanstvo, testimoniar, ofrecer testimonio, da je liturgija koju mi služimo que la liturgia que nosotros estamos oficiando y ofreciendo, upravo to što Hristos prinosi Bogu Otcu. justamente aquello que Cristo ofrece a Dios Padre, este sacrificio. I ta slika postoji u Evanđelju po Mateju 25. glavi. En el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo tenemos esta imagen. Dakle, Hristos dolazi da sudi, Cristo que viene a juzgar. Es la palabra, ¿se dice juzgar? Sí, juzgar. kako će da sudi? Šta će da ¿Cómo sudi? va a juzgar? Sudit će naspram te dve zapovesti o ljubavi, dve najveće zapovesti. Según estas dos grandes reglas que nos hablan del amor.
Dakle, ljubav prema bližnjem i ljubav koja se očituje ljubav prema Bogu. El amor hacia el prójimo y el amor hacia Dios. Dakle, Hristos je u prestolu, Así que Cristo que está en el trono i kaže da ko je najmanjem učinio, pokazao ljubav, najmanjem bližnjem, najmanjem nekom, y najprostijim. dice que hasta el amor más mínimo que se puede ofrecer y expresar al prójimo, Učinio je njemu samo, učinio je samo Hristu. si hemos expresado incluso un mínimo amor hacia el prójimo, este amor también lo hemos expresado hacia Cristo. I to je zapravo služba bližnjih. Hristos je kao naš bližnji, ali zato i svaki čovjek je naš bližnji. Así que como Cristo es nuestro prójimo, cada hombre es nuestro prójimo. I svaki čovjek je ikona Hristova. Y cada individuo es un icono, cada hombre es un icono de Dios, de Cristo. I kada episkop uđe u tron na početku liturgije, Así cuando el obispo entra en el trono al comienzo de la liturgia, on je taj bližnji él es este prójimo, koji nam kao Hristo sudi. que como Cristo nos está juzgando. Da li smo imali ljubav? Hemos expresado amor. Dakle, mora da postoji konkretan čovjek. Así que tiene que existir un hombre concreto, Konkretna un ser ljubav. humano concreto y un amor concreto. Možemo voleti sve ljude, ali počinje se od konkretnog čovjeka. Podemos amar a toda la humanidad, pero tenemos que comenzar amando a un hombre concreto. Ima ista, slična efkaristijska slika u Apokalipsisu. Esta imagen eucarística semejante encontramos también en el Apocalipsis, I to pokazuje da bi crkva bila istinita, autentična. y esto nos señala que para que la iglesia sea auténtica, verdadera, Mora da se poistoveti sa zajednicom oko Hrista. tiene que identificarse con la unión alrededor del Cristo, con la comunidad alrededor de Cristo. I mora da bude ikona tog carstva. Y tiene que ser el icono de este reino de Cristo. Dakle, svaka lokalna Así crkva que cada iglesia local se identifikuje s Hristom. se identifica con Cristo. I onda i sabor, pošto je crkva Así sabor, que el sínodo, porque la iglesia es sínodo, je identifikacija jedne crkve s drugom crkvom. es la identificación de una iglesia con otra iglesia. I sabor pokazuje tu komunikaciju, opštenje između njih. Así que el sínodo representa, señala esta comunicación entre ellos. Jedna crkva iz crkva Barcelone svedoči da je ista kao crkva iz Bilbao. Así que, por ejemplo, la iglesia de Barcelona testimonia de este modo que es la misma que la iglesia de Bilbao, de otro lugar. Dakle, da imaju zajednicu u veri Así que hay una unión en la fe. i Ignjatije Bogonosac, Ignjatije Antiohijski, Ignacio de Antioquía, Teóforos de Antioquía, u drugom veku kaže, el siglo II nos dice, možda pročitaš je u španskom, pues Jesucristo, nuestra vida inseparable, es también la mente del Padre, así como los obispos establecidos hasta los extremos de la tierra están en la mente de Jesucristo. Por lo tanto, es apropiado que andéis en armonía con la mente del obispo. I ovdje je reč, ova grčka lamente, to je u stvari gnomi, grčka reč. Esta palabra, también en la mente, de la palabra griega, en gnomi, koja pokazuje, koja u stvari pojavljuje se da je Hristos je ta lamente Oca, nos señala que Cristo es la mente del i Padre da su episkopi u misli u toj lamente, y que dentro de esta mente están los obispos. i da su vernici u misli, da su ovi Y asimismo los fieles da su u zajednici sa que forman parte de esta comunión, ¿no? Znači, ta reč pokazuje identifikaciju između odnosa otac-sin. Esta palabra significa la unión en la relación padre-hijo, Episkopi i Hristos, los obispos y Cristo, i verni i episkopi. y asimismo entre los fieles y el obispo. A sama reč, ta gnomi, grčka reč, Y la misma palabra gnomi, esta palabra griega, ne znači samo misao, mente ili
no señala simplemente pensamiento o mente, nego znači i volja, sino también voluntad. ali znači i vera, pre svega znači vera. Y asimismo, y sobre todo, significa, señala la fe. Dakle, to je veoma važno poistovjećivanje. Imamo Hrista, taj odnos njihov, kako mi predstavljamo. Es muy importante esta identificación porque tenemos esta imagen de Cristo, Da je Hristos naspram Oca, licem u lice. Que Cristo está cara a cara con el Padre. I to je upravo, to je smisao liturgije, da je episkop na mjestu Hristovom isto tako pred Ocem. Asimismo, es el sentido de la Iglesia que el obispo está durante la liturgia ante, digamos, ante el Padre. I to je smisao našeg usinovljenja. Y esto también es el sentido de nuestro Enfiliadad. Enfilidad? Fidelidad. Enfilidad. Enfilidad. Da postajemo sinovi. Que nosotros nos convertimos en hijos. Filiación. Filijación. Filiación. I tako sad dolazimo i do te triadološke, trojične dimenzije sabora. Así que llegamos también a la dimensión trinitaria del sínodo. Hristos, Sin Božji, Cristo, Hijo de Dios, ili kako ga zove Isaija, o como dice Isaías, anđeo velikog saveta. el ángel del gran concilio, del gran consejo, Prinosi Evharistiju Otcu. entrega, ofrece la Eucaristía al Padre. U stvari prinosi samog sebe, celo svoje biće. Y con esto entrega a todo a todo su ser, bueno, sería contradictorio decir ser, pero a toda su, a sí mismo, ¿no? Enteramente, íntegramente. Kao crkvena stihira, crkvena pesma na Veliku subotu. Y el canto litúrgico que se canta en el Gran Sábado Kaže da kako je Mojsej prorokovao. dice, tal como Moisés profetizó, Da je ta velika subota, este Gran Sábado da je to taj 7. dan. es este día séptimo U del postanju, sábado, del que se habla en la Génesis, kad je Gospod odmorio se od svojih dela. cuando Dios reposa de su obra, no hay la palabra exacta. I to je 7. taj dan. Es este séptimo día A 8. dan je Vaskrsenje. y el octavo día es la resurrección. Dakle, već Stari Zavet Así que ya incluso el Antiguo Testamento stavlja u središnje mesto tu zajednicu. To en el centro pone esta comunión, esta unión, u samom stvaranju, to je početak, en el mismo Génesis, en el comienzo, je proroštvo o Hristovom raspeću i vaskrsenju. está la profecía de la crucifixión de Cristo y de su resurrección. Na taj način Hristos predaje samog sebe, daje se. De este modo, Cristo se entrega a sí mismo I nas uvodi u božanski život. y a nosotros nos introduce en la vida divina. Dakle, on postaje plod, telo, čovjek, Así que Él se encarna, postaje cuerpo. sí, se hace carne, se hace cuerpo, I čovjek, da bi mi I hombre, postali sinovi. para que nosotros nos convertamos en hijos, Kako kaže, tako oci, to je otačka izreka. tal como dicen los padres de la Iglesia. Dakle, Hristos, koji po rečima apostola Pavla, Tal como dice el apóstol Pablo, Cristo je ikona Boga nevidljivog, es el icono del Dios invisible, jedina istinita ikona, el único icono auténtico, da jedino u njemu y solo en Cristo i mi ostvarujemo svoje naznačenje, svoju vokaciju, también nosotros realizamos nuestra vocación, da smo ikone Božje. que somos también nosotros iconos de Dios. I to je taj sabor sa Bogom, zajedništvo sa Bogom. Y esto es este sínodo, esta asamblea, este sínodo, comunión con Dios, Stajanje pred Bogom. estar delante de Dios. I to je molitva isto.
A la vez es la plegaria Iz toga proističu ti svi aspekti crkvenog našeg života. y todos los aspectos de nuestra vida eclesiástica en la iglesia salen la iglesia salen de esto. To je preobraženje naše. Es nuestra transformación, To je, na primjer, isihastički ideal. es el ideal esikasta, Gledanje lica Božjeg. contemplar al rostro, a la imagen de Dios. Kako psalam, 4. psalam kaže, Tal como se dice en el Salmo 4, znamenova se na nama, pokaza se na nama svetlost lica. se reflejó en nosotros la luz de su imagen, de su rostro. I upravo odatle i Hristos sam kaže da su dvoje i troje sabrani. Justo así Cristo nos dice, donde 2 o 3 están reunidos en nombre suyo, Tu je i on. así también, aquí también está Él. Ali dvoje, troje koji vole jedan drugog. Pero tienen que ser 2 o 3 que se estiman entre ellos. Jer kako kaže Jovan Bogoslov, Porque según dice Juan el teólogo, ne može niko da voli Boga ako ne voli bližnjeg. nadie puede amar a Dios si no ama a su prójimo. I tako dolazimo do aktuelnosti ove teme sabornosti danas. Así que llegamos, esto nos lleva a la actualidad de este tema de la conciliaridad, colegialidad hoy en día. Kako danas živimo sabornost? ¿Cómo hoy vivimos esta conciliaridad? Verovatno ste čuli Seguramente han escuchado da se priprema veliki sveti sabor. que se está preparando la organización de un gran sínodo universal eclesiástico. Grane sant, to je izraz koji se koristio, prvi ekumenski sabor je koristio taj izraz sebe. Ya se utilizaba la expresión Grane sant concilio. Grande San Concilio. Tako je taj nikijski Ya se utiliza en Nicea esta expresión, el concilio que se convoca a sí mismo. I postoji neka najava da će biti 2016. godine. Y hay algunos indicios que esto se plantea organizar en el mes de junio del año 2016. Ima čitav katalog tema. Y existe todo un catálogo de temas, Ima praktičnih tema, temas prácticos, post, brak, kalendar, el ayuno, el matrimonio, el calendario. ima i socioloških, Hay temas sociológicos dijalog, sobre el diálogo, ekumenizam, el ecumenismo, el mundo contemporáneo. ali ima i, to je vrlo važno, eklesioloških tema. Pero lo que es muy importante, también hay temas eclesiológicos. To su dijaspora, autokefalija, Sobre autocefalía, sobre la diáspora, diptisi. sobre los dípticos. I upravo je najveći problem sa tim temama koje su Y najznačajnije. justamente estos temas que podemos considerar los más importantes se presentan como los más problemáticos para introducir en este sínodo, porque tienen dificultad de definirse estos temas. A one se tiču same institucije sabora. Pero estos temas tienen que ver justo con la institución misma del concilio. I eto, to je aktuelnost današnje teme, Esto es la actualidad del tema que presentamos hoy, da sabor, da bi se sazvao, que para convocar un sínodo, naročito mi danas, sobre todo si hablamos hoy en día, on promišlja o samom sebi. él piensa acerca de sí mismo y de su sentido. I ukratko, kako su te teme, na koji način ih tretiraju. Brevemente, ¿cómo se tratan estos temas? Prva tema su diptisi. El primer tema, los To dípticos, su prvenstvo u crkvi. es decir, la primacía en la iglesia. I u stvari ti diptisi, to je počasni red, počasti redosled crkvenih sedišta. Esto en realidad es según la importancia, la distribución de las sedes de la iglesia. Dakle, ono govori da episkopi su u zajednici, u komunikaciji jedan sa drugim. Es lo que nos dice que los obispos están comunicándose unos con otros. A u toj komunikaciji znači, kao što smo govorili malo pre, Y en esta comunicación, tal como hemos dicho antes, da su jedinstveni, da su identični, están idénticos, unidos, da su identični između sebe
idénticos entre sí, iguales, ali ono što je najvažnije da se time žele da su identični sa Hristom. pero lo que es más importante, lo más importante es que de este modo quieren ser idénticos con Cristo I sa zajednicom oko Hrista. y con la unidad, con la comunidad que se reúne alrededor de Cristo. Dakle, kao što je svaki sabor potvrda crkvenog zajedništva u veri, Así como cada concilio es la afirmación de la unidad en la fe, tako i taj redosled asimismo esta distribución, esta jerarquía, više ukazuje na vezu koja postoji između njih indica más a la relación, a la unión que hay entre todos, entre ellos, uspostavlja odnos y establece esta relación mnogo više nego čast. mucho más que el honor. Tokom istorije Y a lo largo de la historia, zapravo opštenje, biti u zajednici sa nekim od ovih sedišta estar en comunicación con una de estas sedes bio je znak pravoslavnosti. era la señal, la confirmación de la fe auténtica, de la ortodoxia. I tako danas imamo u pravoslavnoj crkvi Así hoy en día tenemos en la Iglesia Ortodoxa 14 takvih sedišta. 14 sedes de este tipo. Taj jedan crkveni centar Y uno de estos centros može de la Iglesia, to biti iz političkih, geopolitičkih razloga, siendo por razones políticas o geopolíticas a može i iz istorijskih. o por las razones históricas. I tako kroz istoriju, na primjer, imali smo Así que a lo largo de la historia hemos tenido da je Carigrad postao que Constantinopla se convirtió u 4. veku zbog političkog en el siglo značaja, IV en este centro por las razones geopolíticas. dok je Jerusalim, Mientras Jerusalén, koji je tokom 3 veka bio potpuno uništen, que durante 3 siglos fue totalmente destrozado, u 4. veku iz istorijskih razloga, ne en el političkih, siglo IV se convirtió no por las razones políticas, sino históricas en el centro. a tako isto danas Konstantinopol, Carigrad za nas, Y hoy en día, para nosotros, Constantinopla ima istorijski značaj, ne više politički. tiene una razón histórica, ya no política, sino histórica. Pravoslavni bi vjerovatno to isto rekli za Rim, dok kod katolika nije tako. Los ortodoxos dirían lo mismo para Roma, mientras los católicos no lo dirían. Dakle, ta tema ovog sabora koji se planira za 2016. Así que el tema de este concilio que se está planteando para el año 2016, Da definiše, odredi smisao tog redosleda. para definir este díptico, esta distribución, Dakle, pitanje samo nije este rešeno. orden, ¿no? Este orden, Da reši to pitanje redosleda, para resolver esta cuestión, i meni se čini, ako smem skromno da kažem svoje mišljenje, si yo puedo expresar lo que opino modestamente, da ono što je ključni aspekt u ovoj stvari, creo que el aspecto clave en esta cuestión, da bilo da su istorijski razlozi, bilo politički, siendo razones históricas o políticas, to je da se vernici se sabiraju u te gradove. es importante que los fieles, los cristianos, se junten, se reúnan en estas ciudades, Iz raznih razloga. por razones diversas. Ali bez obzira na te razloge, to je uvek povod Pero independientemente de las razones, esto siempre es una oportunidad, es una ocasión da oni pokažu tu ljubav koju imaju jedno prema para drugom. expresar el amor que se tienen unos a otros. Sljedeće pitanje su autokefalija i autonomija, vrlo slično pitanje. La cuestión de autokefalia, autocefalia y de la autonomía son otras cuestiones semejantes. Danas je vrlo složena, Hoy es muy complejo zato što osim bogoslovskih razloga, porque aparte de las razones teológicas, na nju utiču i politički i nacionalni razlozi. también aquí intervienen razones nacionales, Njome se iskazuje nekakav prestiž. porque es como si a través de esta cuestión se expresara algún prestigio. Ali u bogoslovskom smislu, Pero en el sentido teológico,
pojam autokefalija el concepto de la autokefalia je usko vezan za sabor. está muy estrechamente unido al consejo, al Concilio, al sínodo, a la comprensión del sentido del sínodo y del tako zovemo concilio. našu temu. Y así se llama nuestro tema, conciliaridad. Dakle, kao što ovi govore kanoni, kao što Asimismo, como dicen los cánones, i u autokefaliji presudno je postojanje jednog crkvenog centra. También en la cuestión de autokefalia lo más importante es la existencia de un centro de la iglesia, eclesiástico. Taj glavni grad Este centro, la capital, koji garantuje jedinstvo u veri. que garantiza la unión en la fe. Ali on garantuje zbog toga što opšte u crkvi, na Evharistiji, zajedno se Y lo pričešćuju. garantiza simplemente porque en una misma iglesia todos juntos hacen la comunión. Tako se praktično ispoljava. Así se expresa de modo práctico. Ne ideološki što mi mislimo da smo isti sa nekim No patrijarhom. ideológicamente, porque nosotros pensamos y consideramos que somos iguales, que somos lo mismo con un patriarca, Imamo istu misao. porque tenemos el mismo pensamiento que nos une, la misma Nego fe, moramo da ispoljimo konkretno u sino que hay Evharistiju. que expresarlo concretamente, eucarísticamente, en el templo, ¿no? En la iglesia. I slično je za autonomiju. Algo parecido pasa con la cuestión de la autonomía, Iako mnogi često se smatra da autonomija je nešto niže od autokefalije. aunque muchos consideran que autonomía es algo inferior a autocefalía. Ali s druge strane, Por otro lado, autonomija podrazumeva još jaču vezu. autonomía implica incluso una relación más fuerte, más fuerte. Dakle, centar autonomne crkve je vezan za neki centar autokefalne crkve. Es decir, que el centro de una iglesia autonómica está relacionado con el centro de una iglesia autocéfala. I na paradoksalan način Y de un modo paradójico, to pruža centru autonomne crkve esto ofrece al centro de una iglesia autónoma da ima još više tih veza sabornih evharistijskih. tener incluso más relaciones desde el sentido de del concilio Da veza, koncilijaru, sinodalu. y sinodal. I na taj način u stvari da pokazuje ono što je sama suština naše vere. Y de este modo se señala, se expresa lo que es el sentido mismo de nuestra fe. A naprotiv autokefalije kako danas imamo, Y a diferencia de la autocefalía tal como la tenemos hoy en día, upravo zbog toga što su te sputane malo, te učestale veze, porque estas relaciones su usporene, nisu... son lentas a veces frekventne, y no son frecuentes može da vode u siempre, izolaciju. y esto podría llevar al aislamiento. Ove dve teme, autokefalija i diptisi, tiču se i dijaspore, to je nas na zapadu. Los temas de los dípticos y de la autokefalia nos también afectan aquí en Occidente. No, konkretno ovdje na Iberijskom poluostrvu. Por ejemplo, aquí en la península ibérica. Postavlja se pitanje kako da se ovdje saborno funkcioniše. Así que podemos plantearnos la cuestión, ¿cómo podemos funcionar aquí del modo conciliar, de conciliaridad, sinodal? Da, kako da se u stvari manifestuje ta sinodalnost? ¿Cómo se puede manifestar esta conciliaridad, este aspecto sinodal aquí? Dakle, ideja je prvo rešenje je da se svi episkopi stup. Así que la primera solución sería que todos los obispos estén presentes, nađu zajedničke teme i učestvuju u radu. Que encuentren temas comunes y que trabajen conjuntamente hablando de estos temas, planteando estos temas. I pravoslavni su, pošto nema rešenja sinoda, napravili ove asambleje episkopske. Y así se han organizado estas asambleas episcopales, porque no hay una resolución del sínodo. Da. Conciliar. Čeka se to rešenje. Se está esperando. I naravno ne može se stane na tom rešenju tih asambleja. Y por supuesto que esto no es
solución definitiva Asambleja episkopalna. de la Asamblea Episcopal, Jer je tokom istorije crkva razvila taj saborni mehanizam. porque a lo largo de la historia la Iglesia ha desarrollado este sentido sinodal. Sinodal. Tako da mora da se izrazi bez obzira na jezik, na nacionalnu. Así que independientemente de la cuestión nacional, de la cuestión de las lenguas Bez obzira neko diferentes, stranac, imigrant ili domaći, si alguien es de aquí o es extranjero, mora da se izrazi jedinstvo u veri. se tiene que expresar la unión, la unidad en la fe. Naravno da imaju i svi ovi, naravno da ko je domaći on bolje zna jezik. Druge Tal strane, vez algunos sabe más, conoce más la lengua, ali ljubav nadilazi koja je es glavna. de aquí, pero el amor, que es lo más importante, supera estas diferencias, está por encima de estas Ono diferencias. što je glavno je prizvanje, vokacija hrišćana, to je La vocación de los cristianos, la más importante, es el amor. i taj saborni mehanizam to mora da izrazi. Y este mecanismo de conciliaridad es lo que tiene que expresar. I uprko svim teškoćama, to je taj podvig, to je askeza Así hrišćanskog que, života. independientemente de todas las dificultades, esto es la ascesis de la vida cristiana. Jer mi smo Esto es el fin. jedino tako kroz sabor možemo da stanemo pred Hrista. To je jedino Porque solo a mogućnost. través de la conciliaridad podemos estar ante Cristo. I to je zapravo jedino kanonsko rešenje. Y esto es la única resolución canónica, por así decirlo. To konkretno znači Esto concretamente quiere decir izbor episkopa, na primjer u Barceloni, u Bilbao, u Madridu. elección de un obispo en Barcelona, en Bilbao, Jednog zajedničkog episkopa un único obispo, i za domaći, i za strance, za Rumune, za Srbe, za para Kataljance. los nacidos de aquí, para los ortodoxos que vienen de Rumanía, de Serbia y otros lugares. Dakle, mogu se naravno koristiti jezici imigranata i domaći jezici. Utilizando las lenguas de estos emigrantes o las lenguas autóctonas de aquí, que se hablan en Ili el te lugar. specifičnosti, one se uzimaju u obzir. Es decir, tener en cuenta estas cosas específicas, Ali jedinstvo u veri pero la unidad de la fe, izražava se conciliaridad en la fe, našom identifikacijom sa Hristom i tom sabranjem svih svetih. que se expresa en esta conciliaridad de todos los fieles, independientemente de las diferencias. I posljednja tačka na koju bi se osvrnuo, Y el último punto que quisiera abordar to je što u današnje vreme es que en los tiempos actuales ova tema ima veze sa našim odnosima sa katoličkom crkvom. este tema también tiene que ver con nuestra relación con la Iglesia Católica. I to se pre svega misli na primat pape. Esto sobre todo tiene que ver con la primacía del Papa. Uobičajeno se misli da je kod katolika glavni primat pape, Se considera normalmente que la primacía principal en los católicos es el papado, el Papa, dok je kod pravoslavnih izraženiji sabor. mientras que los ortodoxos tienen el concilio. Međutim, i sami kanoni govore No obstante, los propios cánones dicen da sabor ne može da postoji bez prvog. que el concilio no puede existir sin el obispo principal, la primacía del obispo. I sad, na primjer, sad je problem zato što ne postoji opštenje između katolika, ne postoji zajednica između katolika. Ahora el problema es que no hay una comunión entre los católicos y los ortodoxos, no hay una... Ali zamislili smo da smo u 5. veku, kad je Pero postao. imaginemos que estamos en el siglo V cuando aún había. I tada je postojali ti diptisi, redosled časti, Así que existía este orden de los honores en la iglesia, estos dípticos, i papa je bio prvi, rimski episkop. y el obispo de Roma, el Papa, era el primero. Za pravoslavnu svest, kako pravoslavni gledaju na problem papskog prvenstva. Así como los ortodoxos miran a esta primacía del Papa, a esta cuestión de la primacía del Papa, Da li bi bilo moguće zamisliti podríamos hoy imaginar da postoji jedan samo sabor svih episkopa u svetu? que existe un único concilio universal
de todos los obispos. I da je Papa taj glavni, da je on Y que centar. Papa es este centro, este obispo principal de todos. U praksi se to nikad nije desilo u istoriji. En la práctica esto no ha ocurrido jamás, Došlo je u 7. veku došlo je do pentarhije, sino que en el siglo VII tuvo lugar pentarhija. que había 5 centros: To su Rim, Carigrad, Roma, Constantinopla, Aleksandrija, Alejandría, Antiohija i Jerusalim. Antioquía y Jerusalén. I to je 36. kanon Esto es el cánono 36 6. Vaseljenskog sabora. del sexto concilio ecuménico. A zatim je u 9. veku, Y después, en el siglo IX, u vreme patrijarha Fotija, en los tiempos del Fotio, del patriarca Fotio, o tome govori prvi kanon tog sabora, como nos habla el primer cánono de este concilio en Santa Sofía, da postoje dva centra koji izdržavaju opštine, Rim i Carigrad. que existen dos centros, Roma y Constantinopla, I da je zajednica na istoku sa Carigradom, y que la comunión en el oriente cristiano está en Constantinopla a na zapadu sa Rimom, y en occidente en Roma. da su znaci tog, da su znak pravoslavnosti, prave vere. Y que son señales de la ortodoxia. Bio je takođe i prethodno u 5. veku jedan sabor koji osim Anteriormente, en el siglo V, tuvo lugar otro concilio que, aparte de estas cuestiones, u današnjoj Sofiji u Bugarskoj, tuvo lugar en Sofía, en Bulgaria actual, koja se tad zvala Sardika, que en aquellos tiempos se llamaba Sárdica, da Papa ima que el Papa ima autoritet, vlast, tiene autoridad da odluke sabora para, con las decisiones del concilio, ponovo dovede u razmatranje. es decir, volver a replantear algunas decisiones del concilio. Volver a replantear algo que ya se ha decidido en un da bi to eventualno moglo da bude argument, y que esto podría ser el argumento, da bi mogao da se zamisli taj jedan centar, es decir, que se pueda pensar un centro, en sa este saborom caso svih Roma, episkopa. como el centro del concilio de todos los obispos, de la conciliaridad. Da. Moj utisak je, Mi impresión modesta es da bi, to je put jedini bogoslovski kako je mogla se ide ka tom jednom centru. que es la única manera como nos podríamos dirigir hacia este centro único. Rim, da. Međutim, to je samo istorijski razvoj tako ukazivao. Pero esto solo es una razón histórica que señalaba así. Konkretno nikad do toga nije došlo. Concretamente, nunca se ha llevado a cabo esta. Pretpostavljamo da je imalo bogoslov smisla da bi oci to i na taj način izrazili. Si hubiera tenido sentido teológico, los padres de la Iglesia seguramente lo hubieran expresado. Zato što postoji jedan uvek jedini centar, bogoslovski, eklesiološki. Un único centro teológico, eclesiástico, I to je Hristos. el único que existe es Cristo mismo. I svi ovi saborni mehanizmi, todos estos mecanismos de conciliaridad, concilios, etc., sínodos, preslikavaju naš odnos koji imamo sa reflejan, imitan la actitud, la relación que nosotros tenemos con Cristo. Sa Hristom, da. Con Cristo. Ili da uzmemo, da ne bude primjer, da možemo da uzmemo primjer Carigrada ili Beograda. Si hablamos de otros ejemplos, como por ejemplo Belgrado o Constantinopla, na primer, crkva danas u Barceloni, o la iglesia hoy está en Barcelona, si hablamos de esta iglesia, pre svega taj svoj crkveni identitet, pravoslavnost, sobre todo su identidad ortodoxa, iskazuje, expresa svojim jedinstvom sa crkvom u Beogradu. A través de su unidad con el patriarcado de Belgrado. I ona kroz to opštenje ima... A través de esta comunicación, esta iglesia
ima zajednicu sa svim u stvari crkvama u Vaseljenju. Tiene conciliaridad, está en unión, en comunión con todas las iglesias ortodoxas. Dakle, to je samo sredstvo da se pokaže Es solo un medio para expresar da ova crkva u stvari ima i teži, ima jedinstvo u veri, que esta iglesia está unida en la fe y quiere estar unida en la fe, sa tom zajednicom oko Hrista. con esta unidad, comunión de todos los fieles en Cristo. Dakle, kao što govori apostol Pavle u poslanici, Así como dice apóstol Pablo, nema postojanog En su epístola, mesta za hrišćana. no hay un único lugar para los cristianos. Ne možemo da vežemo identitet ni za jedno mesto. No podemos relacionar nuestra identidad con un único lugar Na permanentan način. de modo permanente. Iako uvek mora da bude neko konkretno mesto. Aunque siempre tiene que haber un lugar concreto, Zato što ljubav mora konkretno da se izrazi. porque tenemos que expresar el amor de un modo concreto. Dakle, ne može da bude ljubav neka apstraktna samo prema Hristu. Porque el amor nunca puede ser una cosa simplemente abstracta hacia Cristo. Čak i kad bi se iz nekih geopolitičkih neka katastrofa bude. Incluso si por las cuestiones geopolíticas tuviera lugar algo catastrófico Da, i da ostaje, na primjer, da ostaje 5000 hrišćana, da prosto je neminovno da ima y samo se jedan crkva. quedaran solo 5.000 cristianos, por ejemplo, Kao što je, na primjer, verovatno u prvom veku bio takav Jerusalim. Que Bio je takav. tal vez pasó con Jerusalén en el primer siglo. Taj istorijski moment pokazuje da se crkva posle razvila, da ti centri, Este momento histórico indica que luego la iglesia se desarrolló da ti diptisi, taj redosled nije nikakva y que este orden, estos dípticos, neka mondenska čast, u kojoj- no era ningún honor mundano, nego je služenje crkvi. Služenje je sino la liturgia, ¿no? La ofrecer, servir a la iglesia y va a favor de este espíritu de la unidad y de la conciliaridad. I na kraju krajeva ona mora samo da sleduči kao što da prostor, ona mora da Así otvori que prostor, tiene que abrirse un espacio, la iglesia abre un espacio, kao u Matejevom evanđelju como 25, dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, que hemos citado. mora da nam otvori prostor da možemo La iglesia nos abre un espacio ka najmanjem, ka bližnjem da pokažemo ljubav. donde nosotros podemos expresar este amor hacia el prójimo. Dakle, ta ljubav, ona za crkvu, za crkveni način postaje, za crkvenu viziju. Así que existe este amor desde esta visión cristiana. Ona je uvek svetotajinska, mistirijska, Siempre es sakramentalna. un sacramento, es un misterio, es un secreto. Nije ni prosto neka sociološka ljubav, briga ovim, nego ona se izražava... No es simplemente, no se puede considerar ni como un amor desde el punto de vista social, es decir, ayudar al prójimo, Jer jedini koji može da je da večnost, konzistentnost, trajnost je sino a Hristos. algo que tiene más que ver con la eternidad y el único que le puede dar esta dimensión inmortal de eternidad es Cristo. Njegovo očovečenje, njegova žrtva, njegovo predavanje od Su sacrificio, el hecho de que Dios se hizo carne a través de Cristo, significa, señala, habla del sentido de este amor. I to je upravo taj poziv, time da završim. Y así es una invitación, con esto quiero acabar, es Božje esta još u starom invitación zakonu, que encontramos, es decir, esta invitación que Dios hace, incluso lo encontramos en el Antiguo Testamento, da Bog kaže čoveku, kaže, ljubit ću te ljubavlju večno. se expresa y le dice al hombre, te voy a estimar, amar con el amor eterno. I čovek mu isto tako odgovara. Počeo Y priznano mu isto tako el odgovara. hombre está invitado a corresponderle del mismo modo. Hvala. Gracias. Voilà, merci beaucoup pour votre parole. C'est une excellente exposition du concept de conciliaritat. Jo voldria agrair a Novak
aquestes paraules que ens ha donat, perquè ens ha fet veure d'una forma clara com de l'experiència eclesial de la unió de l'home amb Déu s'estructura tota una estructura eclesial que és la forma de viure aquest misteri. A vegades és difícil de trobar aquesta exposició tan nítida i tan clara d'aquest misteri, en el fons, que és el misteri de l'Església. Merci beaucoup.